Ayer tuvimos el primer día de sesiones del Foro Hemisférico de Libertad de Religión y de Creencias, que estuvo dividido en 6 paneles temáticos con la activa participación de líderes religiosos, expertos y académicos del hemisferio, quienes propiciaron y estimularon discusiones muy interesantes y variadas sobre cada uno de los temas. Para conocer más sobre esta importante jornada de nuestro encuentro, el señor viceministro para la Participación e Igualdad de los Derechos del Ministerio del Interior de Colombia, el señor Carlos Alberto Baena, presentará a continuación ante ustedes un balance de las conclusiones del primer día de la jornada. Su Excelencia, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Su Excelencia, señor Miguel Ángel Moratinos, alto representante para la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas, Su Excelencia, embajador Samuel Brownback, embajador itinerante para Asuntos de Libertad Religiosa Internacional, Su Excelencia, señora Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, jefes de delegación. En nombre de la señora ministra del Interior, la doctora Alicia Arango, les presento un cordial saludo, con mucha emoción, con mucha alegría de tener ya un balance del panel, de las reuniones que se realizaron el día de ayer y sus conclusiones. Quisiera presentarlas de la siguiente manera. En el panel 1, relacionado con los desafíos en la promoción de la libertad de religión y diálogo interreligioso, es el siguiente. Se identificó el conjunto de acciones que la sociedad debe asumir para llegar a una cultura de tolerancia y respeto por la diversidad religiosa. Varios panelistas coincidieron en la necesidad de vincular la libertad religiosa con la dignidad de la persona humana, es decir, aquello que constituye lo esencialmente humano. En el mismo sentido, también destacaron la necesidad de superar la dialéctica entre el mundo científico y el mundo religioso y avanzar hacia un mundo solidario y fraterno. La pedagogía sobre la libertad religiosa debe estar en todos los ámbitos, comenzando por la familia, siguiendo por la escuela, pasando por los medios de comunicación, lo que ayudará a la creación de una cultura tolerante y respetuosa de la diversidad religiosa. Finalmente, los panelistas coincidieron en el respeto por la diferencia y el reconocimiento de esta como un factor de convivencia pacífica para un mundo mejor. Para ello, la promoción del diálogo interreligioso debería trabajar en la superación de odios y conflictos de origen religioso y sanar algunas heridas que hay entre los grupos religiosos. En el panel 2, sobre amenazas del extremismo contra las minorías religiosas, se identificaron algunos factores presentes en la realidad que motivan discursos y acciones extremistas contra las minorías religiosas. A continuación, se relacionan uno de ellos. Las características del contexto actual, marcado por la emergencia de nuevos nacionalismos, reivindicaciones étnicas y raciales. También el incremento de la polarización política en las dinámicas internas de los gobiernos nacionales, los discursos conspiradores que buscan explicar la pandemia, entre otros. Por lo anterior, el mundo se ve abocado a un fenómeno de relativización de la dignidad humana que promueve la estigmatización al derecho a creer con referencia religiosa, más aún cuando se hace en nombre del discurso de la laicidad. La difusión de noticias falsas y la desinformación han incidido en la tendencia a vincular lo propiamente religioso con hechos del terrorismo, o la vinculación de lo religioso con lo primitivo o antimoderno. Finalmente, los panelistas recomendaron la necesidad de fomentar más que una cultura de tolerancia, una cultura de la fraternidad donde la tolerancia es trascendida por el respeto y el reconocimiento pleno
con lo que se ratifica que el problema de los prejuicios no es un problema de las minorías o las religiones, sino de la sociedad en su conjunto. Así las cosas, la sociedad debe proporcionar los instrumentos necesarios para autorregularse y dar respuesta a los grupos que han sido ofendidos o atacados. En el panel 3, sobre barreras para el acceso al disfrute y goce de la libertad religiosa, se identificaron dos tipos de barreras. Internas, las que se dan al interior del denominado sector religioso, como por ejemplo el temor al otro o la diferencia religiosa producto del desconocimiento de la diversidad religiosa, fruto de ello el no reconocimiento de la alteridad religiosa. Y las externas, las que se dan en las relaciones de las comunidades religiosas con la sociedad en general, como por ejemplo el temor que tienen los gobiernos de trabajar mancomunadamente con las comunidades religiosas por el desarrollo social, sobre todo cuando dicho temor se legitima en nombre de la laicidad. Este temor limita la participación de la contribución de las comunidades religiosas en el trabajo por la consecución del bien común. Al identificar las barreras anteriormente mencionadas, se insta a la implementación de políticas públicas que promuevan la creación de espacios de diálogo y reconocimiento interreligioso, el fomento de relaciones de confianza y colaboración a través de redes que propendan por el trabajo del desarrollo social, como ayuda humanitaria y la atención a población migrante y vulnerable. En el panel 4, el papel de la mujer en las comunidades de fe y espiritualidades originarias. Se describió el papel religioso que desempeñan las mujeres en cada una de las comunidades de fe, en el cual destacaron la amplia presencia y participación de las mujeres en la vida comunitaria en gran medida y en menor medida su participación en el liderazgo religioso. Asimismo, se señalaron algunos debates internos sobre el reconocimiento completo del liderazgo religioso de la mujer al interior de sus comunidades, el papel fundamental de la educación de las mujeres y la valoración social de su perfil formativo en la familia, por lo que es imprescindible descosificar a la mujer, transformando esa percepción de la mujer como objeto a sujeto en su dignidad humana, para lo cual en la tarea educativa también debe involucrarse la necesidad de las relecturas de los textos sagrados para afirmar la identidad de la mujer. En el panel número 5, sobre el rol de las organizaciones religiosas en la promoción de la libertad religiosa, la acción social y la contribución a los objetivos del desarrollo sostenible, se destacaron las acciones que las comunidades religiosas vienen desarrollando en la solución de problemas sociales estructurales a través de sus diferentes programas, como por ejemplo lo que hace la contribución diferenciada del sector religioso en materia de desarrollo sostenible. Se destacó la comprensión del desarrollo humano, no solo en su dimensión social, sino también en su dimensión trascendente, es decir, espiritual y moral. Finalmente, los panelistas coincidieron en considerar el espíritu religioso como promotor de esperanza, cualquiera sea su expresión particular en un mundo marcado por la inequidad y la conflictividad. Por último, en el panel número 6, sobre desafíos en la promoción de la libertad de creencias y el diálogo interreligioso, se destacó la importancia del Estado y la sociedad civil en el reconocimiento y la visibilización de las religiones en la construcción de la paz, aún más cuando es posible identificar fundamentalismos y discursos de violencia de algunos políticos y líderes religiosos. Se destacó como desafío la importancia de recuperar el sentido de lo que es la libertad religiosa como derecho dentro del marco de otros derechos. Por lo que la pandemia ha demostrado, como en muchas partes del mundo, la adoración religiosa fue considerada como no esencial. Por poner un ejemplo, evidencian la necesidad de redescubrir el aporte de la espiritualidad a la cotidianidad humana y la riqueza de la diversidad que allí subyace. Desde la espiritualidad indígena
se advierte el riesgo de la invisibilización de las espiritualidades originarias en nombre de la libertad religiosa debido a visiones hegemónicas de lo religioso. A modo de balance general, el Foro Hemisférico para la Libertad Religiosa y de Creencias ratificó la importancia del deber que tienen los estados y la sociedad en su conjunto de promover y proteger la libertad religiosa como un derecho de toda la sociedad, así como también la responsabilidad de las diferentes expresiones religiosas en caminar por la senda del diálogo interreligioso para derribar muros y construir puentes que permitan la acción conjunta y la cooperación para el alcance del bien común. En esta tarea, tanto los gobiernos como las organizaciones religiosas tienen un objetivo común para el desarrollo sostenible y sustentable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor viceministro, por su participación y por acompañarnos en esta jornada.